Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sania y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, como verán en el título y en la miniatura, vamos a hablar de lo que fue el partido de ayer. La final de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Inter. Un partido que, les voy a ser honesto, no me llamaba tanto la atención para ver como espectador neutral. Quizás por los equipos que estaban en cancha, porque sentía que quizás faltaba algo de emoción a esa final. Y que sin embargo terminó siendo una de las finales más interesantes de ver en los últimos años, porque el Paris Saint-Germain lo arrolló a un Inter que no tuvo ningún tipo de oposición ante el gran juego del conjunto francés, que liderado desde el banco con Luis Enrique y en cancha, como vamos a ver, con muchos jugadores de un altísimo nivel, se lleva su primera Champions en la historia. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios y análisis respecto al partido y la campaña en general del París, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. No es común lo que pasó ayer. No es común que un equipo tenga una diferencia tan grande de goles y al mismo tiempo tenga una diferencia tan grande en el juego. Puede pasar en una final que un partido termine con 3, 4 goles de diferencia, pero en el juego quizás no se trasladó a esa diferencia, sino que simplemente en los últimos minutos un equipo ya estaba totalmente volcado en ataque y de contra le terminaron marcando varios goles, que ha ocurrido en otras finales de Champions, que terminaron 4-1 quizás. Pero también puede llegar a ocurrir partidos en los cuales futbolísticamente un equipo supera y por mucho al otro, pero después en el resultado le cuesta trasladarlo y termina por 1 o 2 goles de diferencia o hasta inclusive después no terminan ganando. Ahora, una final en la cual desde prácticamente el minuto 1 vas ganando, sacás mucha diferencia en el resultado y futbolísticamente no le das ningún tipo de posibilidad a tu rival, realmente es muy difícil de ver en el fútbol actual, sobre todo con los equipos, cómo se cierran defensivamente, cómo también tienen sus armas para evitar eso, y el Paris Saint-Germain lo logró desde el minuto 1 hasta el minuto 90, porque lo que tiene este equipo además es que en ningún momento aflojó, iba ganando por 3, por 4 y siempre iba a buscar el quinto, y si le hubiesen dado 5 minutos más, hubiese ido también a buscar el sexto. Una final que si uno la analizaba en la previa era muy pareja. Realmente, si uno tenía que hacer una predicción antes, no había un claro candidato. Uno se podía inclinar un poco más por el París, se podía inclinar un poco más por el Inter, pero daba la sensación de que era una final súper pareja. Un París que había tenido una muy mala fase de eliminatoria, donde había clasificado casi de casualidad, pero a partir de ahí había empezado a mostrar todos sus créditos. Ya lo que había sido la serie frente a Liverpool, donde fue muy superior al conjunto inglés, y recién lo pudo superar en el segundo partido, pero le costó horrores, a pesar de, como vuelvo a decir, ser muy superior, sobre todo en el primer partido. Una llave frente al Aston Villa, donde había sacado una buena diferencia, y después se quedó, y el Aston Villa casi se lo empata. Entonces uno decía, si con el Aston Villa casi se le complica al Paris Saint-Germain, cuando le toca un equipo más complicado, ¿qué va a pasar? Frente al Arsenal también una llave pareja, donde para mí el París fue más, pero tampoco es que le sacó una diferencia abismal, y llegaba a la final con un Inter que había dejado en el camino nada más y nada menos que el gran candidato de todos, que era el Fútbol Club Barcelona, de Lamine Yamal, de Rafinha, y en una serie muy, pero muy interesante en lo que fue las semifinales, de las mejores para mí que hemos visto en los últimos años, se había impuesto por 7-6. Pero claro, el Inter llegaba con esa premisa, o a todos siempre nos daba la sensación de un equipo que se defendía muy bien, de un equipo que aguantaba muy bien y que tenía las armas para atacar. Es decir, un equipo casi perfecto, que atacaba bien cuando tenía que atacar y al mismo tiempo se cerraba. Pero claro, si habíamos visto el partido frente a Barcelona, las dos encuentros y la llave en general, no daba la sensación de ser un equipo que se defendía tan bien, porque Barcelona cada vez que pudo lo terminó lastimando, y el Inter, aprovechando muy bien las falencias de Barcelona en defensa, lo pudo terminar lastimando, pero fue más un partido o una llave en el cual el que metía más goles ganaba, no fue un gran duelo respecto a los defensivos, y eso quizás nos daba la pauta que frente al París le podía llegar a costar. Pero también es cierto, si uno siempre analiza el contexto general, París llegaba con mucha presión, nunca había ganado la Champions, llegaba a una nueva final y tenía la necesidad imperiosa de poder ganar, y el Inter es un equipo mucho más amoldado, mucho más acostumbrado a estas situaciones, y quieras que no, muchos me van a decir, bueno, pero eso no tiene nada que ver, hemos visto muchos escenarios donde equipos que eran superiores, después en las finales se terminan achicando o no juegan de la misma manera que lo venían haciendo.
Sin embargo, en esta final se dio todo perfecto, porque hay que ser realista. No siempre vas a ganar 5-0 aunque juegues el mejor partido de tu vida. Pero hay ocasiones, hay momentos, hay partidos, hay escenarios en los cuales, además de que jugás muy bien, se te dan todas las cosas. El París, desde el minuto 1, salió con la idea clara de atacar, de presionarlo constantemente, de generarle muchas situaciones, primero enganchando con los extremos, luego atacando por adentro, buscando filtrar pelotas, constantemente subiendo con los laterales, con los dos centrales que se plantaban casi a mitad de cancha para justamente respaldar la presión alta que hacían, y un Inter que salió a especular. Yo creo que el Inter no se esperaba una postura tan agresiva del París en los primeros minutos. Dijo, bueno, vamos a planchar un poco el partido, que pasen los primeros 15, 20. Tenía algunos jugadores tocados. Lautaro Martínez se dice que supuestamente no estaba del todo bien físicamente. No sé, pero jugó una final muy mala el argentino. Pero más allá de eso, el París no le perdonó la vida en ningún momento. Ya habían pasado los primeros 10 minutos y le había generado 3 o 4 ocasiones que podían haber terminado en gol, que después las terminó desactivando Sommer con tiros desde afuera y demás, pero la pelota la tenía constantemente el conjunto francés. Y ya en el minuto 12, en la primera más clara que tuvo, una excelente jugada en la cual Vitinha termina filtrando para Doué, que tenía el tiro para terminar definiendo la jugada, pero engaña a todos y le termina dando un pase a Hakimi que empuja la pelota ya sin ningún tipo de resistencia por parte de Sommer. Y encima 8 minutos más tarde, en el minuto 20, una muy buena jugada nuevamente que le termina quedando, en este caso a Doué, y con un poco de fortuna termina definiendo tras el desvío con Di Marco. 20 minutos de partido, ya estaba 2-0 y el Inter no tenía ninguna forma de salir del asedio. Seguía el París atacando y la única posibilidad que había encontrado el Inter para llegar al área del París era mediante corners y cabecear, pero ni siquiera en ese sentido estuvo fino porque todos los cabezazos, tanto de Acerbi como de Turán, se terminaban yendo desviados. Terminaba el primer tiempo y la verdad es que el París estaba muy bien plantado, pero como se dice muchas veces, el 2-0 es el resultado más mentiroso, porque si el Inter marcaba un gol, aparecían los nervios, aparecía la motivación del equipo italiano y podía llegar a inclusive a empatarle la serie. Pero al segundo tiempo el París rompió con todos esos libritos, de decir, bueno, voy 2-0, me relajo un poco, me cuido un poco más, no ataco tanto, presiono un poco menos, lo espero más al otro que tiene la necesidad, porque siguió jugando igual o inclusive mejor que lo que había hecho en el primer tiempo. Lo siguió atacando, lo siguió desbordando por las bandas, subiendo con los laterales que eran como tener dos extremos más, porque Hakimi y Nuno Méndez jugaban casi a la altura de Doué y Kvaratskhelia, y obviamente eso, si vos lográs que no te lastimen defensivamente y plantarte bien, en algún momento termina decantando en otro gol. Gran jugada con Dembélé, gran jugada con Vitinha, que tiene una excelente conducción y termina cediendo para Doué, que define muy bien frente a Yann Sommer. Cosa que me parece también, como vamos a ver después en el resto de los goles, no es casualidad. El Paris Saint-Germain definió prácticamente en todos los tiros al primer palo del suizo. En todos, Kvaratskhelia tuvo muchas ocasiones, como después iba a terminar confirmando en el cuarto gol, en las cuales todas definieron el primer palo. Entiendo yo que eso está trabajado. No puede ser que de 10, 15 ocasiones que tenés, prácticamente el 80, el 90% todas definas al primer palo y nunca cruzado. Sommer había demostrado frente a Barcelona muy buenas tapadas y la gran mayoría justamente había sido cruzándose cuando Lamine Yamal le pegaba y estirándose muy bien. Al primer palo no lo habían probado tanto y yo creo que esta era una de las directivas que tenía el París, porque 3 de los 5 goles que recibió fue justamente pegando al primer palo y tuvo muchas otras ocasiones donde también definieron a ese primer palo y ya sea porque le pegaron afuera o porque se fue un poco por arriba, no terminaron marcando el gol. Pero creo que esto estaba muy claro y era un plan. Ya con el 3-0, posterior 4-0 por parte del georgiano, el partido no tenía ningún tipo de sentido, pero el París siguió atacando y el Inter siguió sin ningún tipo de respuesta. Y ya después llegaría hacia el final con el gol del chico este que ingresó, que ya Mayulu, la verdad no lo teníamos muy visto, no había tenido tantos minutos, pero claro, con el partido definido, iba a marcar el 5-0 definitivo con la misma fórmula. Pelota filtrada, definición primer palo, e iba a cerrar una final que, como les vuelvo a decir, nunca había visto tanta diferencia en resultado y en juego en una final de Champions, y no sé, se habría que inclusive pensar en una final en general, en un escenario como es evidentemente la definición de un título. Es muy difícil realmente quedarse con un punto alto en el París, porque todos jugaron una excelente Champions en general.
Es más, fue tan bueno el rendimiento general del equipo que la figura, que es Dembélé, que todos hablan que tiene que ganar el Balón de Oro, que fue el mejor a lo largo de toda la temporada y estadísticamente, claro, en goles y asistencias, fue el mejor jugador del equipo, probablemente en esta final, sobre todo en la parte ofensiva, fue el más discreto de todo. Me gustó más el partido de Kvara, me gustó más el partido de Doué, evidentemente, que marcó doblete, e inclusive cuando ingresó Barcola me gustó más que lo que vimos de Dembélé, que jugó un buen partido sin destacar. No necesitaron ni siquiera a su figura para poder brillar en una final en la cual, más allá de los elementos ofensivos mencionados antes, Vitinha jugó un partidazo como a lo largo de toda la temporada. Los laterales son dos puñales que tiene el Paris Saint-Germain. Para mí hoy en día los dos mejores laterales del mundo. Nuno Méndez por izquierda, Hakimi por derecha. Una defensa infranqueable, porque realmente lo de Marquinhos, sumado a William Pacho, que se adaptó muy bien a este plantel y este sistema, fue excepcional. Y un Donnarumma que, si bien en la final prácticamente no lo exigieron, fue fundamental para que el París termine llegando a la final. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.